Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia en este primer CIPAS del curso de Finanzas Internacionales y Mercados Financieros Globales. Esta noche yo pues he elaborado unas diapositivas para ustedes, que he elaborado obviamente con bastante dedicación. Les comento que eh, ya iniciamos desde el jueves de la semana pasada la actividad del paso número 2. Y bueno, vamos a tocar en estas diapositivas el tema relacionado al comercio, el comercio internacional, la balanza de pagos y algunas teorías de comercio internacional. ¿Ok? Entonces, para que por favor pues lo tengan presente y yo les pido el favor de que me ayuden leyendo algunas de las diapositivas. ¿Ok? Eh, yo también voy a leer algunas, obviamente, y vamos discutiendo las dudas que tengan sobre algunos de sus temas. ¿Ok? Si les parece. Entonces, permítanme, ya les comparto pantalla. Ok, entonces, compartir pantalla. Ujú. ¿Me confirman si observan allí la diapositiva ampliada? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor, si observan la presentación en digamos, la portada y ampliada? Con Carlos o... ¿Quién más está? Se ve bien. Liliana Escobar o Ismelda. Sí, señor, se ve bien. Ok, Balanza de pagos, teoría del comercio internacional. Sí, señor. perfecto, perfecto, muchas gracias. Bueno, ustedes ya me conocen, ¿no? De Ricardo Riveros, yo soy el director y tutor del curso de Finanzas Internacionales y Mercados Financieros Globales. Me encuentro en el CEAD HAC, que significa José Acevedo y Gómez, en Bogotá. Ok. Bueno, vamos a iniciar con unos antecedentes del comercio internacional. Los bancos comerciales desempeñan un papel importante en el comercio internacional, actúan como intermediarios entre importadores y exportadores, tienen conocimiento y amplia experiencia práctica en comercio exterior, junto con conocimientos legales de suministro en diferentes países. Los bancos tienen corresponsales en la mayoría de los países a través de quienes tratan con las contrapartes. Algunos bancos pueden tener sus propias sucursales en otros países. Como los bancos son instituciones financieras importantes, son dignos de confianza y sus clientes pueden confiar en ellos. Brindan servicios de asesoría sobre diversos temas a sus clientes importadores y exportadores. Cobran pagos de países extranjeros a importadores en países extranjeros y también envían fondos a los exportadores en el extranjero en nombre de sus clientes. Los bancos ofrecen diversos tipos de servicios a las comunidades empresariales locales e internacionales. Estos servicios incluyen facilidades financieras para exportadores e importadores mediante préstamos y descubiertos, descuentos y compras de letras de cambio. Hay muchos más riesgos inherentes a la compra y venta de bienes en el extranjero que a nivel local. Algunos de los riesgos en el comercio exterior se explican brevemente a continuación. Por ejemplo, el riesgo de los exportadores. Los acuerdos para vender bienes en el extranjero suelen ser más complejos que los relacionados con las ventas en el mercado interno debido a las siguientes razones. Factores geográficos.
Los bienes exportados se venden a compradores que por razones geográficas probablemente sean menos conocidos en el propio país del vendedor. El sistema legal. El comprador a menudo estará sujeto a un sistema legal y costumbres comerciales diferentes a los del país del exportador. Idioma. Los idiomas de los exportadores e importadores pueden ser diferentes, por ejemplo, Colombia con China, ¿sí? Y por lo tanto sería necesario traducir el texto básico y sus implicaciones relacionadas. Impago. Exportar suele conllevar un mayor riesgo de impago que las ventas nacionales, ¿sí? Porque se encuentra, hay una, digamos, una distancia más amplia y obviamente, probabilísticamente hay mayores probabilidades de impago, porque si yo no conozco bien a un importador, él no me conoce y de pronto si no hay alguna especie de soporte o una carta, ¿sí? De una carta de crédito que soporte, pues es muy posiblemente no estará muy animado en cumplir su palabra la parte pues que esté obligada, ¿no? Este riesgo se conoce como riesgo del comprador. Eh, riesgos de los importadores, porque también los hay. Retraso en la entrega de bienes y liquidación de fondos. El tiempo que tardan los bienes en pasar del vendedor al comprador es generalmente mayor que las exportaciones que para los bienes vendidos a compradores nacionales. Esto plantea un problema porque los compradores prefieren no pagar hasta que los productos hayan sido inspeccionados, mientras que los proveedores quieran el pago en el momento del envío o antes. Lo que realmente sucede es que a menudo un compromiso es el resultado del poder de negociación relativo de las dos partes en el comercio. Riesgos cambiarios, pues, que tiene que ver con la tasa de cambio, ¿no? El comercio de importación implica una transacción financiera en moneda extranjera, dólares, euros, etcétera, ya sea para el comprador o para el vendedor, o a veces para ambos, y por lo tanto entraña riesgos cambiarios. Que se suba, ¿sí? En el caso que se devalúe el precio del dólar respecto al peso, pues es bastante grave para nosotros, ¿no? Control de cambios. El comercio de exportación puede implicar regulaciones de control de cambios, tanto en el país del vendedor como en el del comprador, y una variedad de riesgos adicionales para el vendedor. Riesgos políticos. Existen riesgos en caso de guerra o desastre natural entre países. Estos riesgos también se conocen como riesgo país. Tipo de comercio internacional o tipos de comercio internacional. El comercio internacional se desarrolla de acuerdo con varios tipos de transacciones comerciales. Los principales tipos son el comercio de exportación e importación, el comercio de intercambio, el comercio de servicios, el comercio electrónico que está tan de moda, el comercio con empresas multinacionales, el comercio bilateral, ¿sí? Y el comercio regional. Regional entre los países de la región, en el caso nuestro, entre los países de América Latina, ¿no? Bueno, ahora empecemos con el comercio internacional. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esta diapositiva? Juan Carlos, por ejemplo. ¿Cuál es el comercio internacional? Sí. El comercio internacional es el movimiento que tienen los bienes y los servicios a través de los distintos países y sus mercados, gestionados mediante diferentes tipos de transacciones. Estos intercambios, a lo que denominaremos exportaciones e importaciones, se realizan en distintas monedas extranjeras, las divisas. En algunos casos existen leyes que regulan específicamente estas compraventas, imponiendo restricciones sobre el tipo de productos que puedan entrar en un país, determinando aranceles, etc. Para dominar las técnicas del comercio internacional hay que ser conscientes de que, entre otros aspectos como el marketing, la financiación y la logística, la legalidad es clave para convertirnos en especialistas en el tema. Normativa internacional para el comercio internacional. En primer lugar, lo primero que debemos fijarnos al hablar de aspectos generales del comercio internacional en materia de leyes es que lo que se nos aplica es, antes de nada, el ordenamiento internacional, es decir, el conjunto de leyes que regulan el comercio exterior y que son supranacionales. La Organización Mundial del Comercio, la OMC, es la principal organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Esta organización es la responsable de determinar y hacer cumplir las normas mundiales por las que se rige el comercio entre las naciones. Su principal función, por lo tanto, es velar por que el comercio se realice de la manera más fluida, previsible y libre posible. Perfecto, muchas gracias, Juan Carlos. Yo continúo.
Según su propia definición, los pilares sobre los que descansa son los acuerdos de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. El objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades. Estos acuerdos de la OMC incluyen bienes, servicios y también la propiedad intelectual. Entre otras cosas, establecen los principios de la liberalización, así como las excepciones permitidas, Incluyen los compromisos contraídos por los distintos países de reducir los aranceles aduaneros y otros obstáculos al comercio y de abrir y mantener abiertos los mercados de servicios. Es importante destacar que aunque se habla de normas, en realidad son acuerdos, y hay un conjunto muy diverso de ellos. A título de ejemplo, citaremos algunos de los más importantes. El GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. ¿Por qué es GATT? Porque es General Agreement of Trade and Taxes, ¿sí? GATT en inglés, con respecto a las mercancías. El AGCS, Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, o en inglés, el Agreement of General Commerce Services. Y el ADPIC, que viene siendo los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Otras instituciones que tienen que ver con el comercio internacional son pues, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ¿sí? En la que los gobiernos trabajan de manera coordinada para responder a los retos económicos, sociales y ambientales derivados de la interdependencia y la globalización. Bueno, ¿quién más me ayuda a leer? La Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Por último, cabe recordar que en el caso de España también hay que tener en cuenta lo que nos dicta la Unión Europea. Por su parte, la política comercial se concentra en el Tratado de Lisboa. Normatividad nacional para el comercio internacional. En segundo lugar, pasemos ahora a otro ámbito, dentro de los aspectos generales del comercio internacional, aquel referido a la normativa de carácter local y nacional. El ordenamiento local se refiere al conjunto de leyes que regulan las operaciones comerciales dentro de las fronteras de un país. Por tanto, se aplica en ese estado sin que tenga ningún efecto en ningún otro. Ahora mencionaremos los tipos de normativas que hay que tener en cuenta a la hora de practicar comercio exterior desde un punto de vista nacional. Las leyes operativas, normativas que controlan la entrada y la salida de las mercancías en un territorio, regulando aspectos como las cuestiones de aduanas entre la de origen y la de destino, normas que regulan el transporte internacional, etc. Las leyes fiscales, normativas con especial incidencia en el IVA en el comercio internacional y también en los impuestos especiales que agravan las transacciones del comercio exterior, etc. Las normativas administrativas nos orientan en el redactado de los contratos internacionales de compraventa, en la preparación, documentación y envío de la mercancía, ligado con las leyes operativas. Otros aspectos normativos, pero también relevantes, como las leyes que regulan la financiación de operaciones internacionales, las que regulan posibles ayudas e incentivos para el comercio exterior y que lanzan los gobiernos para impulsar el comercio internacional en algunos sectores económicos, etc. Perfecto, muchas gracias. ¿Me recuerda su nombre? Rubén. Rubén, muchas gracias, Rubén. Bueno, ahora pasemos a la balanza de pagos. Miren que en la balanza de pagos están estos 4 aspectos muy importantes, ¿sí? Primero empecemos con la cuenta corriente. Y en la cuenta corriente tenemos mercancías, servicios, rentas y transferencias corrientes. ¿Qué son las mercancías? Pues son transacciones con bienes valoradas FOB. ¿Qué significa FOB? Free on board, ¿cierto? O sea, en la frontera del país exportador. Eso es lo que significa FOB. Servicios prestados, ¿sí? O recibidos, ¿sí? Por un residente a o de un no residente. Y ahí encontramos servicios como de turismo y viajes. Ahí consideramos valor de los bienes y servicios adquiridos por no residentes en viajes de turismo, negocios, estudios, ¿sí? Y por residentes fuera del país. Otros servicios, transportes, seguros, servicios financieros, servicios informáticos, servicios a empresas, royalties y rentas de la propiedad inmaterial. Rentas, ¿sí? Recibidas serían ingresos o pagadas serían pagos. Ahí tenemos entonces rentas de trabajo, como pues se sabe, ¿no? Lo de los trabajadores fronterizos, temporeros, etcétera, o sea, temporales.
rentas de inversión, ¿sí? ¿Como qué? El que se ha obtenido de las acciones, ¿no? Los dividendos, los intereses, cupones de bonos, etcétera. Incluso los beneficios no distribuidos. ¿Mm? Y cuarto, transferencias corrientes, que pueden ser esas transferencias recibidas, serían ingresos, o concedidas pagos. Es la contrapartida contable de una operación sin contrapartida directa e inmediata. La parte principal puede ser real o financiera, por ejemplo, una donación de alimentos o una donación en efectivo. Y esas transferencias corrientes pueden ser privadas o públicas. Privadas, gastos por concepto de transferencias directas a personas, tales como becas de estudio en el país y en el exterior, ayudas para funerales, premios, donaciones, etcétera. Y las transferencias a instituciones del sector privado con el fin específico de financiar programas de funcionamiento de dichas instituciones, tales como instituciones de enseñanza, instituciones de salud y asistencia social, instituciones científicas y tecnológicas, instituciones de asistencia judicial, médica, de alimentación, etcétera. Y públicas, bueno, esto es una información ya como a nivel europeo, el FEOGA Garantía, el Fondo Social Europeo, y pagos por IVA a la Unión Europea, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿cómo vamos a registrar esto en nuestra balanza de cuenta corriente? Mercancías, exportaciones, ¿sí? Menos importaciones nos da el saldo. De servicios, pues lo mismo, exportaciones de servicios menos importaciones de servicio, que eso sería F mayúscula. El anterior, C mayúscula. Rentas, pues el mismo, una diferencia. Entradas menos salidas, ¿sí? De rentas, que eso nos daría la I mayúscula. Y transferencias corrientes, lo mismo, entradas de transferencias corrientes menos salidas de transferencias corrientes, lo cual nos da L mayúscula. Y al sumar, ¿sí? Ese saldo de mercancías, de servicios, de rentas y de transferencias corrientes, pues nos arroja la balanza de cuenta corriente. Si M, o sea, esa balanza de cuenta corriente es superior a 0, o sea, es positiva, habría un superávit por cuenta corriente. Y al contrario, pues si esa balanza de cuenta corriente fuera negativa, significaría, o sea, inferior a 0, significaría que hay un déficit, ¿cierto? Por cuenta corriente. Ahora veamos, vemos allí la cuenta corriente y de capital, mostrando sus ingresos y pagos, y al lado derecho, la cuenta financiera. Vemos allí en la cuenta financiera que el valor, ¿sí? de pagos, ¿sí? Puede aumentar o disminuir, y el valor de ACE son activos, ACEs activos y Fs fijos, de activos fijos también puede aumentar o disminuir. Entonces, en la cuenta corriente de capital, ¿sí? Ya habíamos visto que en la cuenta corriente se encuentran mercancías, servicios, rentas y transferencias corrientes, y ya vimos cómo se calcula o cómo se obtiene esa balanza de cuenta corriente, pero en la cuenta de capital podemos darnos cuenta que se encuentran dos ítems muy importantes, que son las transferencias de capital y dos, la adquisición o disposición de activos no financieros no producidos, ¿sí? Activos no financieros, ¿qué significa? Que no tiene nada que ver con financiamiento, letras del tesoro, ni acciones, ni nada de eso, sino efectivamente, pues, pueden ser ¿qué? Mercancías, commodities, ¿sí? O incluso servicios, pero no pueden ser financieros. Y en cuenta corriente, en cuenta financiera, encontramos, bueno, excluido el Banco de España, o en este caso el Banco de la República, se encuentran inversiones directas, inversiones en cartera, otras inversiones y derivados financieros, ¿sí? Y segundo, en esta cuenta financiera también se encuentra, o está discriminado, perdón, en la cuenta financiera, las, digamos, reservas, activos frente bueno, en este caso no es al eurosistema, sino a Colombia, ¿sí? Y otros activos netos para, no es el caso del Banco de España, sino el Banco de la República. Permítanme hacemos de una vez esta actualización. La República. Y aquí excluido Banco de la República. Bueno, y también está una parte para errores y omisiones, que eso ocurre con mucha frecuencia.
Bueno, en la cuenta capital, vamos entonces a profundizar un poco más, se encuentran entonces las transferencias de capital, pues, que son transferencias sin contrapartida, y la adquisición o enajenación de activos no financieros no producidos. ¿A qué nos referimos con transferencias de capital? Pues incluyen las transferencias en especie que entrañan el traspaso de propiedad de un activo fijo o la condonación de un pasivo, y las de efectivo cuando están vinculadas o condicionadas a la adquisición o enajenación de un activo fijo, ¿sí? Las más importantes son las de APP con bueno, en este caso es un ejemplo de la Unión Europea, fondos del FEDER, fondos de cohesión para mejoras estructurales y FEOGA orientación. Esto es algo muy como de la economía española. Y segundo, la adquisición o enajenación de activos no financieros no producidos. Incluye la compra-venta de activos tangibles, como pueden ser tierras y recursos del subsuelo, o activos intangibles o inmateriales, como por ejemplo patentes, derechos de autor, marcas, contratos transferibles, etc. En esta cuenta de capital, ¿cómo calculamos la balanza de cuenta capital? Pues muy similar a la anterior. Las entradas de transferencias de capital, le restamos las salidas de cuentas de capital, obtenemos SP mayúscula, y la diferencia entre entradas y salidas de activos inmateriales no producidos, pues nos da esa S mayúscula. O sea que al sumar el saldo de transferencias de capital más el saldo de activos inmateriales no producidos, obtenemos la balanza de cuenta de capital. Si esa balanza de cuenta capital es positivo, superior a 0, pues obtendremos un superávit por cuenta de capital, pero si da negativo o inferior a 0, significa que habría un déficit por cuenta de capital, ¿cierto? Bueno, aquí lo tenemos, este es el mismo esquema del anterior. Cuenta financiera. Se divide en dos subcuentas, total operaciones, excepto las del Banco de la República, y las del Banco de la República. Anotación, una columna de variaciones netas de pasivos y una de variaciones netas de activos, pues se toman en consideración. Entonces, esta variación, ¿sí?, neta de pasivos, ¿qué significa? Si el signo es positivo, es que hay un aumento de los pasivos, o sea, una entrada de K. Y, por el contrario, un signo negativo en ese BNP, ¿sí?, variación de neta de pasivos, significará una disminución de los pasivos, o sea, una salida de K. ¿Sí? Y variación netas de activos, ya no de pasivos, sino de activos, si da un resultado con signo positivo, significa un aumento de los activos, y si tiene negativo, pues una disminución de los activos. ¿Sí? Al final, la cuenta financiera se da o se obtiene de la diferencia entre la variación neta de pasivos y la variación neta de activos. Así de sencillo. También considerando en la cuenta financiera, está el total de la cuenta financiera, excepto, o no considerando lo del Banco de la República o las operaciones en sí del Banco de la República, y ahí entonces podemos, dentro de esa cuenta financiera que no incluye el Banco de la República, encontramos inversiones directas. El objetivo del inversor es obtener una rentabilidad permanente con un grado significativo de influencia en sus órganos de dirección, ¿sí? Ahí tenemos entonces, por ejemplo, en inversiones directas, acciones, suscripción y compra de acciones y derechos de suscripción por inversores directos, están en un 10%. Otras formas de participación, como adquisición y venta de títulos representativos de capital, que no sean acciones, dotaciones a sucursales, aportaciones de capital a sociedades en proceso de constitución, etcétera, etcétera. Financiación entre empresas relacionadas. Recoge todas las operaciones de préstamo entre empresas matrices y filiales, ¿sí?, que no sean entidades de crédito. E inversiones en inmuebles, o sea, adquisición de títulos de propiedad u otros derechos reales sobre bienes inmuebles. Esas serán inversiones directas. Inversiones de cartera son transacciones en valores negociables, como que acciones y participaciones en fondos de inversión, excluidas las de acciones por inversores directos, bonos y obligaciones, valores representativos de empréstitos en moneda nacional o extranjera, negociables en cualquier mercado, nacional o extranjero, oficial o no, excluida la adquisición y cesión temporal, otra inversión, que tengan un vencimiento original superior a un año o al año, o sea, que sean de largo plazo. Instrumentos del mercado monetario, valores como los bonos y obligaciones, pero con vencimiento original de un año o inferior, o sea, de corto plazo. ¿Sí? ¿Que esos son para qué? Pues para, como se nos dice, para regular, ¿sí?, el mercado monetario.
E instrumentos financieros derivados, como ustedes saben, los derivados financieros como las opciones, que se pueden ejercer o no, dependiendo de las condiciones del mercado, o lo que le beneficie o no al comprador de esa opción financiera. Los futuros, que son, ustedes saben, unos contratos estandarizados que se negocian en las bolsas de valores. Y los warrants, ¿sí? Que son los mismos swaps. Bueno. ¿Quién me ayuda leyendo esta diapositiva, por favor? Cuenta financiera. Total excepto Banco de la República. Otra inversión. Préstamos financieros a corto plazo y largo plazo y los préstamos comerciales a largo plazo. Incluyen las adquisiciones y cesiones temporales de títulos, operaciones con pacto de recompra, préstamos con la garantía del título cedido y las operaciones con títulos no negociables. Depósitos, incluidas las tendencias de billetes extranjeros que no sean reservas. Derivados financieros. Recogen las operaciones con cualquier instrumento financiero que pueda valorarse porque existe un precio en el mercado para el producto subyacente. Operaciones de compra-venta de divisas a plazo, los acuerdos de tipo de interés futuro, contratos swap sobre índices, cotizaciones media o cualquier otro activo financiero. Ok, perfecto. Y miren, aquí tenemos la estructura de la balanza de pagos. Entonces, en cuenta corriente, ya hemos hecho el cálculo, simplemente la diferencia entre ingresos y pagos de mercancías, servicios, rentas y transferencias corrientes nos da balanza de cuenta corriente. En la cuenta capital, pues simplemente la diferencia entre entradas y salidas de transferencias de capital y activos inmateriales no producidos. Eso nos da la balanza de cuenta capital. En cuenta corriente, excepto, pues, bueno, Banco de España o Banco de la República, tenemos entonces la diferencia entre variación neta de pasivos y variación neta de activos, ¿sí? ¿Sobre qué? Sobre inversiones directas, inversiones de cartera y otras inversiones. Y lo que tiene que ver en cuenta financiera con las operaciones del Banco de España o en el caso de Colombia, el Banco de la República, sería también la variación o la diferencia entre la variación neta de pasivos y la variación neta de activos, pero ¿de qué? Como es del Banco de la República, sería de reservas, activos frente al, bueno, activos frente al sistema, no eurosistema, sino frente al sistema colombiano, ¿sí? Otros activos netos y pues eso nos arrojaría la balanza financiera. Y existe la otra espacio o digamos cuenta, que no es realmente una cuenta, o espacio de registro, que son los errores y omisiones, que eso pues ustedes saben en todos los países se da. Por tanto, la balanza de pagos sería la sumatoria de M, ¿sí? Que es la balanza de cuenta corriente, más T, la balanza de cuenta capital, más KK, que es la balanza financiera, más los errores y omisiones, que es LL, ¿sí? Bueno, y lo ideal, es que fuera cero, pero pues eso no ocurre. Bueno, equilibrio contable y equilibrio económico. Equilibrio contable, por definición, la balanza de pagos siempre está equilibrada. O sea, el saldo, ¿sí? BP igual a cero, el método de la partida doble en contabilidad. Definimos el saldo como ingresos menos pagos para las operaciones no financieras y como variación de pasivos menos variación de activos para las financieras. Por tanto, el saldo de BP, que es balance de pagos, es igual a saldo de la cuenta corriente, más el saldo de la cuenta de capital, más el saldo de la cuenta financiera, más errores y omisiones. Ese es el equilibrio, ¿sí? El equilibrio contable que se quisiera obtener, que es de cero, pero realmente no se consigue. Equilibrio y desequilibrio económico de la balanza de pagos, las subbalanzas. Para hablar de déficit, o sea, que el saldo fuera negativo o inferior a cero, o superávit, que el saldo fuera positivo, debemos trazar líneas divisorias entre las operaciones que consideramos en la subbalanza y el resto de operaciones que serán las partidas financieras o compensadoras de las primeras. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que tener un superávit es bueno o malo en la balanza de pagos? O cambio la pregunta, ¿es bueno en qué condiciones del mercado o condiciones de la economía
y en qué circunstancias no lo es? A ver, los escucho. Pues digamos, se podría decir que en la situación actual se balanza con En esa este contradicción. momento, ¿hay un déficit de balanza de pagos o un superávit? Creo que hay un déficit. Hay un déficit, muy bien. ¿Y por qué hay un déficit? Pues la economía se contrajo. ¿Cuándo? Se ha contenido. ¿Cuándo se contrajo? Bueno, como tal, fue la pandemia. Empezó, exacto. ¿Y qué ha pasado después? Después ha venido con una recuperación muy lenta. Muy bien. Pero bueno, con el cambio de gobierno y cuestiones de política monetaria y demás, no han habido buenas decisiones y sí, ha tenido impactos negativos. Es cierto, muy bien. Bueno, y usted que de pronto ha estado presente en los gobiernos de Juan Manuel Santos y de Álvaro Uribe, en esos momentos, ¿había déficit o había superávit? En esos momentos Digamos al final de Uribe y comienzos de Juan Manuel, ¿qué había? creo que había un superávit en esa época. Había superávit, muy bien. ¿Y eso a qué ayudó? ¿Cuál fue el gran beneficio, sobre todo para la parte cambiaria? Bueno, hubo una apertura económica, bueno, ingresaron muchas, bueno, ¿Había un gran apetito, una gran demanda de pesos o de dólares? dólares. Exacto. Entonces, ¿qué estaba pasando con la tasa de cambio? Estaba por las nubes. Exactamente, usted tiene buena memoria. Estaba muy alto la tasa de cambio y como había tanto Sí, estaba requerimiento por de las nubes. dólar, entonces, ¿qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo Cárdenas, que estaba el ministro de Hacienda? Si había superávit. Había unas Sí, reservas. ¿Qué sí hizo? había una. ¿Qué No hizo fue lo Cárdenas? que. Fue sencillo lo que hizo. No fue algo muy genial, pero le salió bien. No me acuerdo si fue que ellos. Las reservas que tenían en el extranjero, no me acuerdo qué fue lo que pasó. Sí, Bueno, no sé esas si fue que las reservas vendieron. que tenía dólares, esas reservas en dólares que tenía el gobierno, pues las empezó a ofrecer en el mercado. O sea, el Banco de República empezó a vender dólares al público, con eso entró más dólares al mercado y automáticamente, pues la tasa de cambio pues no se disparó tanto como se podría haber subido. ¿Ok? Sí, Ok, muy bien. Rubén, ¿no? ¿Fue el que habló o Juan Carlos? Juan Carlos. Juan Carlos. Ok, muchas gracias, Juan Carlos. Sí. Ok. Bueno. Bueno, esto es una repetidera lo que ya vimos. Bueno, el saldo de balance por cuenta corriente de capital es el saldo más utilizado actualmente para analizar el comportamiento del sector exterior. Mide el préstamo neto, que puede ser superávit, ¿sí? O si es un endeudamiento neto déficit del país, ¿sí? Con el resto del mundo durante el periodo. En estas subbalanzas se han tenido en cuenta todas las operaciones exteriores que afectan a la posición crediticia del país, a la capacidad para financiar gasto, tanto corriente como de capital. Teorías del comercio internacional. A ver, dejemos ahora, ya que ha participado tanto Juan Carlos y Rubén, dejemos a Ismelda y luego a Liliana, que por favor nos ayuden leyendo la diapositiva de
el comercio internacional. Teorías del comercio internacional, por favor. Teorías del comercio. Primero, teorías del comercio internacional. 1.1, teoría mercantilista. El movimiento mercantilista originado en Europa a mediados del siglo XVI y XVII se basaba en que el comercio internacional debería estar basado únicamente en exportaciones de una nación a otra, de tal manera que las potencias comerciales se enriquecieran a partir de balanzas comerciales positivas con los demás países. La acumulación de oro y plata era la más importante fuente de riqueza de los países, lo cual le otorgaba poder económico y político a los más ricos frente a los menos influentes. La participación directa del Estado en el ámbito del comercio internacional implicaba la abundancia de gravámenes a las importaciones. Con eso también se limitaba en la mayor medida posible el movimiento de capital entre países y dificultaba en gran manera la movilidad de la mano de obra. Así, la producción de bienes debía limitarse solamente a los parámetros de política de desarrollo económico que el Estado estipulara. De esta manera, el proteccionismo comercial por parte de los gobiernos se afianzaba en barreras fiscales o arancelarias para incrementar el precio del bien extranjero en el país local con el fin ulterior de reducir la demanda interna de bienes extranjeros. Qué pena que la detenga. Esa teoría mercantilista, ¿usted qué opina? ¿Cómo se ha manejado en Colombia y en América Latina? ¿Usted cree que se ha manejado bien, mal? ¿Y usted cree que eso realmente ha funcionado o sirve para algo? ¿Sí o no? Pues sirve para los países ricos que siempre son los que han tenido el dominio económico, por lo menos en América del Sur. Ellos son los que mantienen el poder, ¿sí? Nosotros, la parte interna entra en esa disminución o en ese déficit, por lo menos ahorita con los tratados de libre comercio. Estamos llenos de productos de otros países industrializados y la poca mano de obra local y de buena calidad que tenemos se está perdiendo por eso mismo. Ok, eso sería lo malo. ¿Y lo bueno? Lo bueno, pues igualmente genera desarrollo. Explique bien ese desarrollo. ¿En qué sentido? En que las economías siguen adelante, aunque no es el ideal, ¿no? No se quedan como tan estancadas, porque vamos de procesos de que aumenta, disminuye, pandemia, ahorita otra vez estamos en esa reactivación comercial. ¿Y eso qué influencia o cómo ha influenciado eso el famoso, ¿cómo es? Ay, me olvidé el nombre. ¿El Tratado de Libre Comercio? No, la razón de todo esto es la competencia. La competencia. ¿Usted qué opina de eso? La Pues ha competencia. generado que los países no industrializados como nosotros diversifiquen sus economías. Por lo menos ahora Sudamérica estamos exportando muchos productos agrícolas a esos países industrializados. Por lo menos yo creo que esa es la única ventaja que se le ha visto a esos tratados de libre comercio. Y si usted se compara o Colombia se compara con Perú, ¿usted qué cree? ¿Nos falta o estamos súper bien? Nos falta. Nos falta bastante, ¿no? Sí. Nos falta sí. ofrecer productos con mucho más valor agregado para Tenemos realmente más productos agrícolas en los mercados internacionales. Pues nosotros apenas estamos como empezando y empezamos y todavía con temores, porque bueno, pues la gente en un momento se burlaba del aguacate,
pero ya no es solamente el aguacate, está el kiwi, los mangos, el banano, el plátano, sí, muchos productos. En cambio, por lo menos en Ecuador, ellos se han centrado más en los cultivos de cacao, y sin embargo aquí tenemos muy buen cacao. ¿Cuál otro que yo me acuerde? Esos productos de pan comer, no me acuerdo cómo es que se llaman. Ellos también manejan mucho estos cultivos para exportar. Y comparándonos con Chile. Con Chile. Bueno, Chile no solamente es la economía agrícola, sino que ellos también manejan las empresas o las fábricas de partes, ¿sí? Tienen sedes de algunas multinacionales. También manejan mucho lo del ganado, la ganadería. Pero autopartes no. No, no son autopartes, son de electrodomésticos. Ah, electrodomésticos, sí. Sí, porque la parte de vehículos la manejan más que todo es en Brasil. Exacto. Sí sabe que Chile no ensambla ningún carro en Chile, ¿no? No hay ningún No, ensamblador en señor. Chile. No, Ninguno. en Brasil. Todos los carros son importados en Chile. Sí, señor. Pero los tienen ahí cerquita. Nosotros Bueno, los todo tenemos es más lejos. cerquita, pero ellos traen, se sabe que el 70% de los carros en este momento en Chile son de China y son eléctricos, la gran mayoría. Sí. Hay más de 20 marcas de carros chinos que aquí ni siquiera hemos escuchado y que allá están en furor y consiguen a muy buenos precios. Pero aquí apenas van a empezar a llegar y no sé cómo van a llegar porque no sé dónde los van a recargar si no tenemos nada de eso. Correcto. Bueno, no la detengo más, siga, por favor. Ok. Bueno, 1.2, teoría de la ventaja absoluta. El economista escocés Adam Smith, de 1723 y 1790, realizó su aporte al comercio internacional desde el planteamiento de la ventaja absoluta de los países, donde expuso que, bajo el libre comercio, un país podría especializarse en los bienes en los cuales fuera más eficiente produciéndolos, es decir, que el país el cual necesite menos requerimientos para producir un bien será el que producirá y exportará ese bien. En ese mismo sentido, el país debería importar aquellos bienes en los que sea poco eficiente produciendo. Así bien, el comercio estaría soportado por la División Internacional del Trabajo, especialización, lo cual permitiría una mayor eficiencia y producción mundial. Sin embargo, quedaba la pregunta, ¿qué sucedería si un país fuese ineficiente en la producción de cualquier bien? Claro que eso no sea en la vida real, pero uno se preguntaría, bueno, ¿y si no es bueno para nada? O sea, no es buena para producir ningún bien. Bueno, Eso, pues ¿usted aquí qué en cree que Colombia, podría ser? ¿O qué país se le viene a la mente que es un claro ejemplo aquí en Latinoamérica? bueno, no sé, pero por lo menos en nuestro territorio, por lo menos Colombia, nosotros aquí en Barranca Bermeja teníamos la planta de producción de urea. Aquí Sí, estaba Ferticol. sí. Y esa planta la liquidó el departamento. Y ahora a Colombia le toca importar esos productos. Y esos productos son la base de la agronomía. Sí. Ahorita creo que apenas se están montando o hace poco montaron una planta que está haciendo una pequeña producción por allá en ¿cómo se llama eso? Al sur, por acá los llanos, por esos lados. ¿Y monómeros? ¿Cómo? ¿Monómeros? Bueno, no, eso sí no sé. No, los productos aquí derivados del petróleo se los llevan para Bogotá y Cali, que es donde hacen
hacen la producción en masa de productos derivados de aquí del petróleo, lo que son plásticos y todo eso, y combustibles, aceites. Bueno, resulta que también, y usted veo que también conoce bastante de la parte agrícola, los fertilizantes es otro gran mercado que estaba supliendo Rusia a Ucrania, y que por la Sí. guerra obviamente se detuvo esa comercialización, y Colombia pues ya tenía un acuerdo con Venezuela a través de la empresa Monómeros de esa producción y comercialización de fertilizantes, ¿sí? Y tengo entendido, pero no estoy completamente seguro, de que esa empresa está funcionando y está generando fertilizante a muy bajos costos, disminuyendo en gran proporción esa importación de fertilizantes de Rusia y de Ucrania. Sí, ¿Sí? con este gobierno acabaron de hacer esa transacción porque lo estábamos importando también de por allá de Rusia. Casi todos los países de aquí de Latinoamérica estaban importando de esa zona, pero ya ahorita con este gobierno hicieron algunos procesos más cercanos con Venezuela y ya lo estamos recibiendo de ahí. Exacto. Exacto. Ah, bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, Okay. podría seguir Liliana Escobar, por favor. La teoría de la ventaja comparativa y el modelo Hecker-Ohlin. Liliana, yo no sé qué le pasó a Liliana. Liliana. Usted disculpe, pero es que yo soy docente y estoy en clase en estos momentos y no puedo participar. Estoy escuchando allá en la medida que pueda. Mil disculpas. Ay, Dios mío, profe, pero eso ya lo dijo el periodo pasado. Bueno, entonces yo continúo. Pero continúo, profe, continúo. Me volvieron a llamar y estoy en la docencia, profe. ¿Y cómo puedes estar dictando clase y prestando atención a eso? Eso sí es bien increíble. ¿Cómo puedes hacer eso? Por lo menos cuando les coloco algo me digo y escucho, profe. Yo sé que es un poquito difícil, pero así es que me toca porque yo tengo todas las clases ocupadas. Todas las noches las tengo ocupadas. Bueno, ok. Entiendo. Ok, entonces yo sigo. Teoría de la ventaja comparativa. Como una discusión planteada con la teoría de la ventaja absoluta, el economista inglés David Ricardo plantea que si un país es ineficiente en la producción de cualquier bien, este aún podría especializarse en la producción de un bien para exportar y comerciar con otro país que se especializara en la producción de otro bien, con el fin de generar comercio mutuamente beneficioso. Este mecanismo de comercio funcionaría siempre y cuando el país menos eficiente se concentrara en producir y exportar solamente el bien cuyo costo relativo de requerimientos del mismo, en términos del otro, fuese el más bajo, y debería importar el bien cuyo costo relativo de requerimientos en términos del otro bien fuese el más alto. Con lo anterior se lograría que los países se especializaran en la producción de un solo bien en el que fuesen relativamente más eficientes y se beneficiaran del comercio gracias a que podrían consumir un mayor número de bienes, teniendo en cuenta que el factor trabajo pues no sufriría alteraciones. Bastante lógica esa teoría, ¿no? También está el modelo de Hecker-Ohlin. Para abordar el modelo de Hecker-Ohlin es importante tener en cuenta los siguientes supuestos. Dentro del mercado de los factores de tierra y trabajo, existe competencia perfecta. La intensidad factorial de los bienes no cambia de un país a otro. La cantidad de factores de producción es fija para cada país. Las dotaciones factoriales entre sectores son distintas y los factores tienen movilidad entre sectores, más no entre países. Dados los anteriores supuestos, el teorema de Hecker-Ohlin propone que un país va a exportar el bien que utilice de manera intensiva el factor del que se encuentre relativamente mejor dotado e importará el bien que utilice de manera intensiva el factor relativamente escaso. Teniendo en cuenta el modelo de Hecker-Ohlin, se ha desarrollado otras tesis alternativas que son:
el teorema de igualación de precio de los factores, en el cual el libre comercio, el precio de los productos y el precio de los factores tienden a converger a uno global, ¿sí? Con el comercio. Es el que conocemos como el teorema de igualación de precio de los factores. El otro es el teorema de Stolper-Samuelson, bajo el cual un aumento del precio relativo de uno de los dos bienes, ¿sí?, aumenta la retribución real del factor que se utiliza de manera intensiva para producir ese bien, disminuyendo la retribución real del otro factor. Y también tenemos el teorema de Rybinski. Postula que si los precios de los bienes se mantienen constantes ante un aumento en la dotación de un factor, la producción del bien que utiliza de manera relativa e intensivamente ese factor aumenta más que proporcionalmente o que causaría una disminución pronunciada en la producción del otro bien. Bueno, ¿quién me ayuda leyendo estos dos modelos? Y finalizamos. Rubén. ¿Colaborar? Sí. Dale. Modelo de competencia monopolística. Este modelo, desarrollado por Krugman en 1979, trabaja bajo dos supuestos. Deben existir economías de escalas internas en las firmas, de tal manera que al aumentar el gasto en los factores, la cantidad producida debe incrementarse en un porcentaje mayor. Lo anterior causa que los costes medios de producir cada unidad disminuyan a medida que crece la producción. La anterior situación se denota que los altos costos fijos de las firmas se distribuyen en la producción a medida que ésta se incrementa. Los consumidores prefieren elegir entre variedades de productos en vez de consumir solamente un bien. Teniendo en cuenta estos dos supuestos, cuando los países se abren al comercio, los consumidores van a percibir que tienen más variedades de productos para consumir a un precio más bajo, a razón de que los costes medios de producción han caído por el abastecimiento de una demanda más amplia por parte de firmas locales y extranjeras. Y el modelo de dumping recíproco. Dentro de este modelo de dumping, las empresas fijan un precio en el mercado internacional para los bienes que exportan, más alto que el precio de los mismos bienes en el mercado nacional. Es importante tener en cuenta que dentro de este modelo, para el movimiento internacional de productos existen costos de transporte. Luego, suponiendo dos firmas oligopólicas, una en el país extranjero y otra en el país local, las cuales tienen las mismas estructuras de costos y sus consumidores tienen las mismas preferencias. Estas firmas tendrán el incentivo de invadir el mercado contrario, reduciendo su producción en el país donde se encuentra, aumentando el precio del bien, con el fin de producir más para el mercado extranjero y vender su producto a un precio más bajo, persiguiendo un ingreso marginal relevante más alto en el país extranjero. Esto genera comercio, puesto que los consumidores de cada país percibirán más productos importados a precios más bajos. Aún así, las firmas pierdan beneficios. Esta medida de dumping recíproco es beneficiosa si los costos de transporte son bajos, dado que el productor perderá poco comprando al excedente del consumidor. Ok, perfecto. Muchas gracias, Rubén. Bueno, tenemos igual más diapositivas, un poquito más, pero yo sé, pues vamos a dejar hasta ahí. Y esto pues espero es que les sirva como guía para que ustedes puedan desarrollar los puntos de la actividad del paso número 2, ¿sí? Recuerden que ahí hay varias, digamos, hay varios puntos. Me acuerdo el punto número 2 y número 3. Hay 10 opciones, pero ustedes tienen que escoger 5, solo desarrollar 5 preguntas o puntos, ¿sí? De la actividad 2 o tarea 2 y de la tarea 3. Entonces, vayan leyendo, ¿sí? Por encima, digamos, si esa pregunta o ese punto ustedes lo pueden desarrollar o lo pueden responder con cierta facilidad, y obviamente pues ese desarrollo o ese avance que hagan, pues lo suban a través del foro, el foro de discusión del paso número 2. ¿Okay? Igualmente pues estamos iniciando apenas el jueves de la semana pasada, pero igualmente les pido que lean el material de lectura que está ahí disponible en contenidos y referentes bibliográficos. Yo les voy a compartir otro material a través del chat que se encuentra en el equipo que yo creé para ustedes, que se llama el de curso Finanzas Internacionales 1601, ¿sí?
para que pues ustedes también por favor lo visiten con cierta regularidad. Y también quisiera confirmar con Rubén si usted ya le dio clic al botoncito de confirmar asistencia cuando entró al campus virtual, ahí donde dice Sí, comunidades de interacción y participación, ¿sí? sí, yo le di hoy Ok, antes de la clase. ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, y quisiera preguntarle a Leonor, bueno, que está ahí como en clase, a Liliana, perdón, que si ella también ya se registró asistencia. Liliana, Doctor, sí, hola, yo ¿sí? entré y le di asistencia ahí en el donde decía asistente y le di clic Confirmar ahí. asistencia. Ok, Sí, y luego exactamente, te apareces señor. asistente. Sí, Ok, señora, sí lo hice. perfecto. Muchas gracias Liliana, muchas gracias Rubén del curso de Finanzas Gracias, profe, usted disculpe, Internacionales. pero me toca así de esta manera, pero vamos para adelante. Ok, perfecto, gracias. Y a Ismelda y a Juan Carlos, pues que son del curso de herencia financiera, pues también muchas gracias por participar. Y nada, que pasen una feliz noche y muy seguramente nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, Bueno, Muchas profe. realmente. gracias, Que Andrés. tengan feliz noche Feliz todos. noche. Ok, Feliz noche buenas para noches todos. a todos. Bueno, una feliz noche. Que descanse. Chao, chao.